Bienvenido a una lección sobre tarifas relacionadas. Nuestro objetivo hoy será resolver problemas relacionados con las tasas. Aquí están las pautas que seguiremos. Número 1. Identificaremos todas las cantidades dadas y cantidades por determinar. Haz un boceto si es posible. Escriba una ecuación que involucre las variables cuyas tasas de cambio se dan o se determinarán. Luego use la regla de la cadena, para diferenciar implícitamente ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo, t. Y, por último, sustituiré en las ecuaciones resultantes todos los valores conocidos de las variables, y sus tasas de cambio para responder las preguntas. Echemos un vistazo a un ejemplo. Encuentre las tasas de cambio de ingresos, costos y ganancias con respecto al tiempo, eso es clave. Porque eso nos dice que tomaremos la derivada con respecto a t. Suponga que R de X, C de X están en dólares. Bueno, lo primero que noto es que nos pidieron ganancias. También. Vamos a determinar la función de ganancias. Recuerde que las ganancias serían ingresos menos costos. Así que borraremos estos paréntesis y combinaremos nuestros términos similares. Tenemos dos términos similares y obtenemos nuestra función de beneficio. Así que ahora estamos listos para calcular la tasa de cambio de los ingresos, el costo y las ganancias cuando X es igual a 10 y de X de T es igual a 5 unidades por día. Por lo tanto, queremos diferenciar las tres ecuaciones con respecto a T. Así que vamos a configurar todo esto. Recuerde, dado que nos estamos diferenciando con respecto a T, si el término no tiene n, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Entonces la derivada de R con respecto a T sería una vez de R de T. La derivada de 50x sería 50, nuevamente multiplicado por un factor de X, de T. La derivada de esto sería X negativa, pero nuevamente estamos diferenciando respecto a T, por lo que sería negativa X veces de X de T. La derivada de C con respecto a T sería dC, de T. La derivada de 10x con respecto a T, sería 10 veces de X de T. La derivada de una consonante, por supuesto, sería 0. Y, por último, para la función de beneficio, tendríamos dp, dt es igual a nuevamente, la derivada de esto sería negativo x veces de x de t, más 40 veces de x de t, más 0. Times dx dt plus 0. Ahora podemos evaluar el cambio en los ingresos con respecto al tiempo, el cambio de costo con respecto al tiempo, y el cambio de ganancias con respecto al tiempo, ya que sabemos que en este instante en el tiempo x es 10 y de x de t es 5. Entonces, lo que podemos hacer ahora es reemplazar x y de x de t con estos valores. Entonces tendríamos 50 veces de x de t que se da como 5. Menos x que es 10, multiplicado por 5. Esto nos daría 250 menos 50 o $200 por día. Entonces recuerde que esta es la tasa de cambio, los ingresos están cambiando $200 por día en el instante en que x es igual a 10, y de x de t aumenta en 5 unidades por día. Si observamos el cambio en el costo ahora, el cambio en el costo con respecto al tiempo es igual a 10 veces de x de t, o 10 veces 5, que es igual $50. De nuevo por día. En el instante en que x es 10, y de x de t es igual a 5. Entonces, los ingresos aumentan $200 por día, el costo aumenta $250 por día y, por último, vamos a determinar el cambio en las ganancias. La x negativa es igual a 10, multiplicada por 5, de x de t, más 40. Veces de x de t, que es 5. Esto nos dará negativo 50 más 200, $150 por día. Eso debería tener sentido si los ingresos aumentan $200 por día, pero los costos también aumentan $50 por día, lo que nos dejaría un aumento en las ganancias de $150 por día. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Una piedra se deja caer en un estanque tranquilo, haciendo que las ondas formen círculos concéntricos. El radio de la ondulación externa aumenta a una velocidad de 6 pulgadas por segundo. Cuando el radio es de 4 pies, ¿a qué velocidad cambia el área total del agua perturbada?
Bien, echemos un vistazo a lo que está sucediendo aquí. Tenemos una piedra caída en el agua, se está formando ondas. Registremos toda la información que se proporciona. El radio de la ondulación externa aumenta a una constante tasa de 6 pulgadas por segundo, de modo que representaría el cambio en R con respecto al tiempo. Es igual a 6 pulgadas por segundo. Luego, cuando el radio es de 4 pies, entonces el radio es igual a 4 pies. ¿A qué velocidad está cambiando el área? Queremos encontrar el cambio en el área con respecto al tiempo. Bueno, estamos hablando de áreas donde la fórmula va a ser el área del círculo, que es el área igual a pi r al cuadrado. Ahora una cosa noto por aquí. Estas unidades están en pies y estas unidades están en pulgadas, así que eso no va a funcionar. Sigamos adelante y reescribamos esto como 0.5 pies por segundo. A continuación, encontraremos la derivada de ambos lados con respecto a t, por lo que en el lado izquierdo tenemos la derivada de a con respecto a t, sería da, de t. Ahora recuerde que pi es una constante, por lo que la derivada de este término sería 2 veces pi r a las primeras veces de r de t. Así que estamos tratando de encontrar da de t, y ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar eso. Así que subamos los valores conocidos. 2 veces pastel veces r, que dijimos que era 4. Y de r de t es 0.5. Y este valor es aproximadamente 12.57. Ahora estamos lidiando con un cambio en el área, por lo que esto sería pulgadas al cuadrado por segundo. Entonces, el cambio en el área es de aproximadamente 12.75 pulgadas cuadradas por segundo cuando el radio es exactamente 4 pies, y el cambio en el radio con respecto al tiempo es 5 pies por segundo. Echemos un vistazo a uno más. Un avión está volando a una altitud de 6 millas en un camino que lo llevará directamente sobre una estación de radar. Si la distancia S del radar está disminuyendo a una velocidad de 400 millas por hora cuando S es igual a 10, ¿cuál es la velocidad del avión? Está bien, están pasando muchas cosas aquí, así que comencemos. Sabemos que esto se da como 6 millas, la distancia vertical desde el avión hasta el suelo. La distancia S está disminuyendo a una velocidad de 400 millas por hora. Eso nos dice que ds de t es igual a 400 negativo millas por hora. Sabemos que es negativo porque está disminuyendo. S es igual a 10 millas, y quieren saber la velocidad del avión. La velocidad se mide en relación con el suelo, queremos saber de x de t, qué tan rápido está cambiando la x con respecto al tiempo, esa sería la velocidad del avión. Bueno, la ecuación que vamos a usar que relaciona estos tres sería el teorema de Pitágoras, que establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de las patas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la derivada de esta ecuación con respecto a t en ambos lados. Así que pasemos a la siguiente pantalla. Bien, entonces transferí toda la información que teníamos en la pantalla anterior, vamos a buscar la derivada con respecto a t. Tendríamos 2s veces de s de t es igual a 2x veces de x de t. Nuevamente estamos aplicando la regla de la cadena porque estos términos no tienen t en ellos. Y entonces la derivada de una constante sería 0. Recuerde que nuestro objetivo es encontrar dx de t, así que lo que haremos ahora es dividir ambos lados entre 2x y simplificar. Entonces, lo que tenemos es dx de t es igual a s sobre x veces ds de t. Over x times ds dt. Conocemos el valor de s, sabemos el valor de ds de t, pero aún no sabemos el valor de x. Así que tenemos que pensar en esto de nuevo. Regrese a nuestro triángulo, sabemos el instante en que nos preocupa. Aproximadamente s es igual a 10, así que sigamos y etiquetemos s con 10, y ahora que conocemos dos lados de un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado restante que es x. Entonces tendremos 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más x al cuadrado. Entonces 64 es igual a x al cuadrado, entonces x es igual a 8. Ahora podemos encontrar la velocidad del avión o de x de t. Entonces tenemos s es igual a 10.
X es igual a 8. ds de t es igual a negativo 400. Y obtenemos dx de t es igual a 500 millas negativas por hora. La razón es negativa porque en realidad es una velocidad, por lo que nuestra velocidad real podemos tomar el valor absoluto de esto, y decir que el avión va a 500 millas por hora. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.